Imagina poder caminar exactamente por donde caminó Jesús, tocar las piedras que tocó David, ver con tus propios ojos el lugar donde Dios habló con Moisés. Hoy emprenderemos un viaje extraordinario a través del tiempo y el espacio. Visitaremos 17 lugares descritos en la Biblia y descubriremos cómo lucen ahora. Pero cuidado, algunos de estos paisajes han cambiado tanto que quizás ya no los reconozcas. ¿Sigue viva la fe en estos lugares? Averiguémoslo. Jerusalén, el corazón espiritual del mundo. Jerusalén es mucho más que una ciudad. Es un escenario donde la fe, la historia y el conflicto se han entrelazado durante miles de años. Al recorrer la ciudad vieja, parece que el suelo de piedra aún conserva la vibración de las pisadas de profetas, reyes y peregrinos. En tiempos de David, Jerusalén era pequeña, rodeada de murallas, pero de una importancia espiritual inconmensurable. Fue aquí donde Salomón construyó el majestuoso templo del Señor, recubierto de oro y venerado como la morada de Dios entre los hombres. Hoy este templo ya no existe, pues fue destruido por los babilonios bajo el mando del rey Nabucodonosor en el año 586 a.C. Sin embargo, su último vestigio, el Muro de las Lamentaciones, sigue siendo un lugar donde miles de personas depositan pequeños trozos de papel con oraciones entre las piedras. Lo más impresionante es que las excavaciones a su alrededor revelan calles y escalones que se encuentran al mismo nivel que Jesús y los apóstoles recorrieron hace 2000 años. Es imposible no emocionarse al pensar que esas piedras fueron testigos de milagros y lágrimas. Belén, la ciudad donde el cielo tocó la tierra, a pocos kilómetros de Jerusalén, alberga en sus calles un momento único de la historia, el nacimiento de Jesús. En el pasado ya era conocida como la ciudad de David, pues allí el joven pastor fue ungido rey por Samuel. Hoy, en el lugar donde María dio a luz, se alza la Basílica de la Natividad, un antiguo templo rebosante de emoción. Al entrar, te envuelve el aroma del incienso y la suave luz de las velas. Descendiendo por una estrecha escalera, llegas a una pequeña gruta de piedra. En el suelo, una estrella plateada marca el lugar exacto donde se cree que nació Jesús. Muchos se arrodillan y tocan la estrella con lágrimas en los ojos, pero Belén también revela un contraste sorprendente. Para entrar en la ciudad, hay que atravesar un muro que separa a Israel de Cisjordania, un recordatorio de que la tierra que vio nacer al príncipe de la paz aún lidia con divisiones y tensiones. Mar de Galilea, el lago de los milagros. Aunque se le llama mar, el mar de Galilea es en realidad un gran lago de agua dulce rodeado de verdes colinas. Es imposible estar allí y no recordar las historias que se desarrollaron en sus orillas. Fue en este lago donde Jesús llamó a Pedro, Andrés, Santiago y Juan, diciéndoles que los haría pescadores de hombres. Fue allí donde calmó una tempestad con tan solo su voz y caminó sobre el agua en la oscuridad de la noche. Imaginen la escena. El viento soplando con fuerza, las olas meciendo la barca y de repente, una figura caminando sobre la superficie del agua, iluminada por la luz de la luna. Aún hoy, al navegar por el lago, la vista es casi idéntica a la que tuvieron los discípulos. En 1986, durante una época de sequía, el nivel del agua bajó y reveló algo extraordinario, una barca de madera de 2000 años de antigüedad, probablemente de la época de Jesús. Hoy, esta embarcación se conserva en un museo, como una cápsula del tiempo que une la arqueología y la fe. Monte Sinaí, donde Dios habló con Moisés. El monte Sinaí está rodeado de misterio. Es el lugar donde, según la Biblia, Moisés recibió las tablas de la ley directamente de Dios. Pero, ¿dónde se encuentra exactamente esta montaña? La tradición cristiana la sitúa en la península del Sinaí, en Egipto, donde hoy se alza el monasterio de Santa Catalina,
uno de los más antiguos del mundo. La ascensión a la colina es una experiencia intensa. Los peregrinos comienzan su caminata antes del amanecer, bajo un cielo estrellado. El frío de la noche da paso a una suave calidez, mientras el sol comienza a asomar por el horizonte, tiñendo las rocas de tonos dorados. Allí arriba, el silencio es tan profundo que parece resonar en el alma. Curiosamente, algunos estudiosos sostienen que el verdadero Sinaí se encuentra en Arabia Saudita, basándose en detalles bíblicos y geográficos. Sea cual sea la ubicación exacta, la sensación para quienes están allí es la misma. Un lugar donde el cielo y la tierra se encuentran de forma indescriptible. El Mar Muerto. El lago que no conoce la vida. El Mar Muerto es uno de los lugares más extraños y fascinantes del planeta. Situado en la frontera entre Israel y Jordania, se encuentra a más de 400 metros bajo el nivel del mar, el punto más bajo de la Tierra. Su agua es tan salada, con una concentración 10 veces mayor que la de los océanos, que ningún pez ni planta puede sobrevivir allí. Al entrar en el agua, no se nada, se flota. Es como si el propio lago te impulsara hacia arriba, pero lo más impactante es la historia bíblica que rodea esta región. Cerca del Mar Muerto se encontraban las ciudades de Sodoma y Gomorra, destruidas por fuego y azufre, a causa de su maldad. Hoy, geólogos y arqueólogos exploran cuevas y formaciones de sal que se asemejan a columnas humanas, como la famosa esposa de Lot, quien, según el relato bíblico, se convirtió en una estatua de sal al mirar hacia atrás. Además, en las orillas del Mar Muerto, se han encontrado los rollos del Mar Muerto, pergaminos de más de 2000 años de antigüedad, que conservan textos bíblicos casi intactos. Es como si este lugar árido y silencioso fuera una bóveda natural que custodia los secretos del pasado. Jericó, la ciudad que cayó al son de las trompetas. Jericó está considerada una de las ciudades más antiguas del mundo, con más de 10.000 años de historia. Al llegar, el paisaje es impresionante. Las ruinas y excavaciones revelan antiguas murallas que, según la Biblia, cayeron milagrosamente cuando el pueblo de Israel, liderado por Josué, rodeó la ciudad durante 7 días haciendo sonar las trompetas. Hoy, los arqueólogos debaten qué estratos de ruinas podrían datar de esa época, pero lo más impresionante es estar frente al lugar donde tuvo lugar un acontecimiento tan extraordinario. Al recorrer Jericó, también se encuentra la fuente de Eliseo, un manantial de agua cristalina vinculado a la historia del profeta que purificó sus aguas, haciéndolas potables. A pesar de su clima árido, Jericó es conocida como la ciudad de las palmeras por su exuberante vegetación en medio del desierto. Jericó representa un contraste visual y espiritual, un lugar donde lo imposible sucedió y donde la vida y la historia siguen palpitando. Monte Carmelo, el escenario del enfrentamiento de fuego. El Monte Carmelo se encuentra en el norte de Israel. Este lugar ofrece paisajes verdes y vistas panorámicas del mar Mediterráneo, pero en la Biblia se le recuerda como el escenario de una confrontación épica, la del profeta Elías contra 450 profetas de Baal. Imaginen la atmósfera tensa. A un lado, el altar erigido por Elías. Al otro, el altar de los profetas paganos. Claman, gritan, bailan, pero nada sucede. Entonces, Elías oró, y fuego descendió del cielo, consumiendo el sacrificio, las piedras e incluso el agua circundante. Hoy, en la cima del Monte Carmelo, se encuentra el monasterio de Muraca, que significa lugar de la quema, señalando el lugar tradicional de este suceso. Desde allí se puede contemplar el valle de Jezreel, escenario de otras historias bíblicas, y según algunos, un telón de fondo profético para acontecimientos futuros. Estar allí es sentir que la fe, cuando es genuina, puede cambiar literalmente el curso de la historia. Cafarnaúm,
La ciudad de Jesús. Cafarnaum, a orillas del mar de Galilea, es un lugar pequeño, pero de gran importancia en la narrativa del Nuevo Testamento. Se la llamó la ciudad de Jesús, porque él vivió allí durante un tiempo, enseñando en las sinagogas y realizando milagros. Al recorrer sus ruinas, se divisa la base de una antigua sinagoga construida con piedras blancas, probablemente en el mismo lugar donde Jesús predicó sobre el pan de vida. Cerca se encuentra la casa que la tradición atribuye a Pedro, donde se dice que Jesús sanó a su suegra. Pero también se percibe un cierto silencio en el ambiente, un recordatorio de que, a pesar de haber presenciado tantos milagros, Cafarnaúm fue severamente reprendida por Jesús, por su falta de arrepentimiento. Hoy, esta aldea en ruinas es un museo al aire libre donde el pasado y las enseñanzas espirituales siguen presentes. Damasco, la ciudad de la conversión. Damasco, la capital de Siria, está considerada una de las ciudades habitadas de forma continua más antiguas del mundo. Existen registros de ocupación que datan de hace más de 4000 años. Pero lo que la hace fascinante en la narrativa bíblica es su conexión con Saulo de Tarso. Imaginen a Saulo decidido a aprender de los seguidores de Jesús, viajando por el polvoriento camino que une Jerusalén con Damasco. De repente, una luz más brillante que el sol lo envuelve, cae al suelo y oye una voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hoy, ese camino aún existe, y en el centro de Damasco se encuentra la calle recta, mencionada en Hechos 9. Se puede pasear por ella, rodeado de edificios antiguos y mercados coloridos, e imaginar a Ananías, un discípulo, yendo al encuentro de Saulo, ahora ciego, para orar por él. También es posible visitar una capilla construida en el lugar donde, según la tradición, Pablo recobró la vista. El contraste es increíble. Una ciudad vibrante, llena de vida, comercio y aromas a café y especias, pero una ciudad que guarda en su corazón el recuerdo de una de las conversiones más trascendentales de la historia. Nazaret, el lugar donde todo comenzó. Nazaret, en el norte de Israel, era una aldea pequeña e insignificante en tiempos de Jesús. Tanto es así que Natanael incluso preguntó, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Pero fue precisamente allí donde el ángel Gabriel le anunció a María que sería la madre del Salvador. Hoy, Nazaret es una ciudad vibrante, pero su casco antiguo conserva calles estrechas, edificios de piedra y talleres que evocan la sencilla vida cotidiana de aquella época. La imponente y moderna Basílica de la Anunciación se erigió sobre las ruinas de la casa donde, según la tradición, María recibió el anuncio del ángel. El interior de la basílica es espectacular, coloridas vidrieras, mosaicos de diversas partes del mundo y una atmósfera de silencio, como si aún aguardara el eco de las palabras celestiales. Muy cerca se encuentra el Museo Viviente Aldea de Nazaret, que recrea casas, plantaciones y herramientas del siglo I. Recorrerlo es como viajar en el tiempo e imaginar a Jesús corriendo por las calles, ayudando a José con la carpintería e interactuando con vecinos que jamás habrían adivinado quién era en realidad. Éfeso, la ciudad de las letras y la confrontación espiritual ubicada en la actual Turquía, Éfeso fue una de las ciudades más importantes del Imperio Romano y se menciona varias veces en el Nuevo Testamento. Fue a la iglesia de Éfeso a donde Pablo escribió una de sus cartas más profundas sobre la fe y la armadura espiritual. También fue allí donde enfrentó una fuerte oposición por predicar contra la idolatría de la diosa Artemisa. Cuando visitas Éfeso hoy, lo que ves es sencillamente impresionante. Calles pavimentadas de mármol, columnas gigantescas, teatros con capacidad para 25.000 personas y la famosa biblioteca de Celso, con su fachada casi intacta. Recorrer estas ruinas es imaginar a Pablo predicando en el anfiteatro, desafiando la cultura y la religión de la época.
Es también pensar en el libro del Apocalipsis, donde la iglesia de Efeso es alabada por su perseverancia, pero advertida por haber abandonado su primer amor. Cesarea Marítima, el puerto de los gentiles. Construida por Herodes, Cesarea Marítima fue una obra maestra de la ingeniería de su época. Ubicada en la costa mediterránea, contaba con un puerto artificial, palacios lujosos, un hipódromo y un anfiteatro. Pero en el relato bíblico, cobra especial relevancia por ser el lugar donde el apóstol Pedro, guiado por una visión, predicó por primera vez a un gentil, el centurión Cornelio, marcando un momento decisivo en la expansión del Evangelio. Hoy, al visitar Cesarea, se puede recorrer el antiguo teatro romano, que aún se utiliza para representaciones, e imaginar las olas rompiendo contra los muros del puerto con la llegada de los barcos que traían mercaderes y soldados. Los mosaicos de los palacios aún se conservan, y la vista al mar es impresionante. También es el lugar donde Pablo estuvo preso antes de ser llevado a Roma, lo que confiere a este sitio arqueológico una singular importancia histórica y espiritual. El encuentro entre el lujo romano y la sencillez del mensaje de Cristo convierte a Cesarea en uno de los puntos más emblemáticos para comprender la transición del cristianismo del mundo judío al mundo gentil. Monte Nebo, la última mirada de Moisés. Imaginen a Moisés, ya anciano, con los pies firmemente apoyados en la roca, mientras el viento sopla con fuerza, trayendo consigo el aroma de la tierra y la vegetación del valle. Se apoya en su bastón, con la mirada fija en el horizonte. Dios le dice que desde allí verá la tierra prometida, pero que no entrará en ella. El monte Nebo, situado en la actual Jordania, se eleva a más de 800 metros sobre el nivel del mar. Desde ese punto, es posible ver el Mar Muerto, el río Jordán, y en días claros, incluso las colinas que rodean Jerusalén. En la Biblia, concretamente en Deuteronomio 34, se narra este emocionante momento. Moisés divisa Canaán, pero su misión termina allí. Hoy, los visitantes encuentran una iglesia conmemorativa, construida para recordar este momento, y mosaicos bizantinos bellamente conservados. Es como si el tiempo se hubiera detenido, y aún se puede sentir la devoción de un hombre que dedicó su vida a una promesa, pero no pudo cruzar el último umbral. Un sentimiento de reverencia embarga a todo visitante. En definitiva, es el lugar exacto donde uno de los más grandes líderes bíblicos contempló, pero no llegó a pisar el cumplimiento de la promesa divina. Silo, el primer centro de culto en Israel. Antes de que Jerusalén se convirtiera en el corazón espiritual de Israel, hubo un tiempo en que Silo fue el centro religioso del pueblo. Aquí se encontraba el tabernáculo, la tienda de reunión construida por Moisés, durante más de 300 años, según Josué 18 y Jueces 21. Imaginen el estruendo de miles de personas llegando para ofrecer sacrificios y celebrar las fiestas del Señor. El aroma a incienso y carne asada impregnaba el aire. Los niños corrían, las familias charlaban, y los sacerdotes con túnicas de lino se apresuraban a cumplir con sus deberes. Hoy, Silo está en ruinas, pero las excavaciones han revelado plataformas de piedra que podrían haber formado parte del tabernáculo. Los visitantes pueden caminar sobre las mismas piedras que fueron testigos de la desesperada oración de Ana por un hijo. Una oración que dio como resultado el nacimiento del profeta Samuel. Bet-Sean, la ciudad donde Saúl fue humillado. En 1 Samuel 31, leemos sobre la trágica muerte del rey Saúl. Tras perder la batalla contra los filisteos, su cuerpo y los de sus hijos fueron colgados en las murallas de Bet-Sean, como símbolo de derrota. Esta ciudad se ubicaba en una ruta estratégica, en la confluencia de importantes caminos que conectaban el valle del Jordán con el norte de Israel. Hoy en día, Bet-Sean es uno de los yacimientos arqueológicos más impresionantes del país. Amplias calles empedradas,
columnas romanas aún en pie, y un enorme teatro con capacidad para miles de personas. Todo esto se conserva sorprendentemente bien. La ciudad ha sido reconstruida varias veces a lo largo de la historia, por lo que recorrerla es como pasar las páginas de diversas civilizaciones. Tel Dan, el altar rival de Jerusalén, situado en el extremo norte de Israel. Tel Dan era un punto estratégico y fértil, pero en la Biblia, en Primera Reyes 12, el rey Jeroboam construyó allí un altar con un becerro de oro, desviando al pueblo del culto en Jerusalén. Imagínese la escena, peregrinos llegando con ofrendas, no para el verdadero Dios, sino para una imagen creada por manos humanas. Hoy, Tel Dan es una fascinante mezcla de historia bíblica y belleza natural. Entre las ruinas, aún se puede apreciar la gran plataforma de piedra que servía de base al altar. El sitio está rodeado de densa vegetación y arroyos cristalinos, lo que convierte la visita en un intrigante contraste entre la serenidad de la naturaleza y el recuerdo de uno de los mayores actos de idolatría de Israel. Dato curioso. En 1993, los arqueólogos hallaron aquí una inscripción que menciona la casa de David, una de las pruebas arqueológicas más importantes de la existencia histórica del rey David. Megido, escenario del Armagedón. Pocos lugares poseen tanta carga profética como Megido. Mencionada en Apocalipsis 1616 como Armagedón, esta ciudad ha sido escenario de innumerables batallas a lo largo de la historia debido a su posición estratégica en el valle de Jezreel. Reyes y generales sabían que quien controlara Megido, controlaría la ruta comercial más importante de la región. Hoy en día, los visitantes pueden recorrer las ruinas y contemplar las puertas cananeas, los establos construidos por el rey Salomón e incluso un impresionante sistema de agua subterráneo. La vista desde la cima de la montaña es amplia e impresionante, dando la impresión de que cualquier ejército podría desplegarse allí a gran escala. Curiosamente, la geografía de la región es tan singular que los estudiosos militares modernos aún estudian Megido como ejemplo de un campo de batalla perfecto. El hecho de que la Biblia señale este lugar como escenario de un conflicto final, le confiere un aura de misterio y expectación incomparable. Berseba, pozos, juramentos y promesas. Al borde del desierto, cierra los ojos y siente como el aire seco del Negev roza tu rostro. El paisaje circundante presenta un tono dorado agreste, salpicado de pequeños arbustos que se aferran tenazmente a la vida. En este entorno se desarrolla una de las escenas más humanas e íntimas del Antiguo Testamento. Abraham y Abimelec, dos líderes de mundos diferentes, sellando un pacto junto a un pozo. Berseba significa pozo del juramento o pozo de los 7, debido a las 7 ovejas utilizadas en el pacto, y el nombre mismo es un recordatorio permanente de que los pactos, cuando se hacen ante Dios, transforman la historia. En la Biblia, Berseba aparece repetidamente como un hito de frontera. Es desde allí que Jacob parte hacia Harán, cuando sueña con la escalera que llega al cielo. Sueña con Betel, pero abandona Berseba. Agar e Ismael vagan por el desierto de Berseba, hasta que Dios, conmovido por el llanto del niño, les muestra agua. Hoy en día, existen dos Bersebas, la vibrante ciudad moderna y el yacimiento arqueológico de Tel Berseba, cuyas ruinas revelan una asombrosa ingeniería hidráulica. Existe un sistema subterráneo de recolección y almacenamiento de agua, con escaleras que descienden hasta una cisterna gigantesca, un testimonio de cómo la supervivencia en este lugar dependía en gran medida de la sabiduría de ahorrar cada gota. La lección que Berseba susurra a sus visitantes es simple y profunda. Las promesas se cultivan con perseverancia, y Dios a menudo las honra en lugares donde la fe parece escasa. Hebrón, los patriarcas, las tumbas sagradas, y el primer trono de David. Hebrón es una ciudad que respira antigüedad. Recorrer las callejuelas empedradas del casco antiguo es como viajar a través del tiempo,
percibir el aroma del pan recién horneado, las especias, el brillo colorido del vidrio soplado, las tradiciones artesanales locales, y sobre todo el peso silencioso de las historias que nacieron aquí. Fue en Hebrón donde Abraham compró la cueva de Magdala para enterrar a Sara, Génesis 23, y donde, posteriormente, reposan los restos de Abraham, Isaac, Rebeca, Jacob y Lea. El monumental edificio sobre la cueva, conocido hoy como la Mezquita de Ibrahim, o Tumba de los Patriarcas, posee muros de enormes bloques con un estilo herodiano, similar al del monte del Templo en Jerusalén, lo que le confiere una austeridad casi intocable. Hoy, visitar Hebrón es contemplar contrastes, mercados bulliciosos, talleres de cerámica y vidrio, niños que van y vienen, y al mismo tiempo, controles y medidas de seguridad que nos recuerdan que se trata de una ciudad viva y compleja. Lo que estos lugares tienen en común es que fueron escenario de decisiones importantes. Gente común, como nosotros, vivió, cometió errores, acertó y escribió capítulos que Dios se encargó de registrar. Esto demuestra que el escenario puede cambiar, pero el autor permanece invariable. Dios escribe capítulos esenciales en entornos discretos, transforma fosas en altares y regiones estigmatizadas en lugares de revelación. Quienes caminan con atención se dan cuenta de que, para Dios, no hay lugares insignificantes. Si este recorrido por lugares poco conocidos de la Biblia te sorprendió, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que ame la historia y la fe. Deja un comentario abajo diciéndonos qué lugar te gustaría visitar y cuál te gustaría ver en un próximo episodio.